El miércoles pasado hablamos del tema de los infartos, bueno, de todo lo que es la instancia cuando eso está ocurriendo, ¿verdad?, en la persona. Exacto. Y ahora como que en esta segunda parte vamos a hablar del día después de un episodio de infarto, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. ¿Pudiste tomarte el mate, Alejandra? Me pude tomar el mate, me ponen un poco nerviosa. Somos un poco así nosotros, intensos. Pero bueno, ya está. Ya está. Nos vamos a tranquilizar, te prometo. No, me da mucha vergüenza. Sí, pues. En fin, es una infusión autóctona, Alejandra. Mira, la guardamos. Para que no a ver te dónde va a dejar el mate, prohibida. qué intriga, qué va a hacer, porque son unos metros, ¿eh? Eso también son unos metros eso para también me da mucho pánico, Perdón. pero bueno. Haciendo te lo dejaba acá, mira. Haciendo esto, tu vergüenza quedó opacada. Podemos hablar tranquilamente de medicina, y un tema que desde ya interesa a muchos uruguayos, pero tenemos una promedio alto de Es una de las causas de mayor mortalidad, tanto a nivel en el mundo y en Uruguay. Lo bueno que es de las enfermedades que la mortalidad viene en descenso. ¿Por qué? Porque se han realizado lo que son estrategias y planes para poder disminuir la mortalidad. Entonces nosotros habíamos quedado, ¿se acuerdan?, en qué era el infarto, cómo aquel trombo tapaba la arteria y que era muy importante actuar rápidamente para poder desobstruir esa arteria de manera de poder salvar parte del miocardio. Entonces vamos a ver qué va pasando sucesivamente. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando la persona llega o cuando se esté atendiendo, se haya podido hacer algún mecanismo de reperfusión, ya sea por medio de un trombolítico, por medio de medicación o por medio de una angioplastia y se haya colocado un stent, o no se haya podido hacer ninguno de esos procedimientos, se miren por medio de un cateterismo las arterias y que el cuerpo de por sí, porque ya hayan pasado las horas, haya disuelto ese coágulo y cuando se va a mirar no hay un coágulo y lo único que se ven son las placas de ateromas. Entonces, en ese caso, muchas veces, si las placas de ateroma son de determinado porcentaje y están ubicadas en determinadas arterias... Esas placas son las que van obstruyendo, ¿verdad?, la arteria. Exactamente, y las que cuando se complican se pueden obstruir totalmente, se puede decidir hacer una cirugía, lo que se llaman los bypass coronarios o la colocación de más de un stent en las coronarias. Para eso es fundamental. O solamente si el porcentaje es chico, quedan con tratamiento médico. Claro. Eso, o sea que lo que tenemos es que podés salir con un tratamiento fibrinolítico, podés salir con stent, uno o varios, o podés salir coordinada o ya al alta con una cirugía. O sea que las salidas del sanatorio con un infarto pueden ser varias. Vos decías que en el consultorio pasado el miércoles decías que es fundamental lo que se llama la hora de oro, esa primera hora en la que por suerte también cada vez se reacciona, hay más información, se reacciona más rápido. Ahora, superado ese episodio realizado, el stent o lo que haya que hacerle al paciente, hay un tema que seguramente repercute en lo anímico y que va a repercutir a posteriori en la alimentación, en un montón de hábitos. ¿Qué pasa? Ahí va. El paciente se va de alta para su casa. Entonces, el paciente se va de alta para su casa y lo que le pudo haber pasado es que se va de alta, estuvo en contacto con la muerte, estuvo en CTI, le dijeron que estuvo gravísimo y se va así, olímpico, porque a vos te hacen una cirugía de apéndice y por lo menos tenés un tajito. Te operan de algo o tuviste una congestión y quedaste con tos, quedaste con flemas, pero el infarto ataca, te lleva como hasta la muerte y después quedás sin ningún síntoma. Pero con un miedo enorme. Con miedo, pero sin síntomas y sin tampoco saber cuándo te va a volver a venir. Claro. Entonces, esa incertidumbre es como muy difícil de manejar. Entonces, hay que hacer todo un cambio.
Cambio en que muchas veces venían sin tomar ninguna medicación y se tienen que ir con medicación. Claro. Y con medicación que es obligatoria, porque hay fármacos que están demostrados que disminuyen el riesgo de nuevos infartos, que son sí o sí los antiagregantes o similares de la familia, aspirina, clopidogrel o cualquier warfarina, cualquier antiagregante o anticoagulante que le mande el médico. Beta bloqueantes, que son, siempre están indicados y siempre se tratan de poner, a no ser que están contraindicados. Inhibidores de la enzima de la conversión y hipolipemiantes. Esos 4 fármacos siempre tienen que estar después de un infarto. O sea, si usted ha tenido un infarto, tiene que estar tomando esos 4 fármacos. Y si no los está tomando, los tiene que anotar y ver y hablar con su médico por qué no los está tomando. Porque tiene que haber una razón de peso para no estarlos tomando. Lo vuelvo a repetir. Algún antiagregante o anticoagulante, porque eso es lo que va a evitar que se vuelva a tapar la arteria. Beta bloqueantes, ¿por qué? Porque han demostrado disminuir la mortalidad y la recurrencia de nuevos infartos. Inhibidores de la enzima de la conversión, porque remodelan el miocardio cuando hubo un infarto. Y hipolipemiantes, atorvastatina o cualquiera de esa familia, porque hacen una estabilidad sobre la placa. Esos 4 fármacos se deben estar tomando o familiares de esa cosa. O sea que pasamos de no tomar remedios muchas veces a tomar obligatoriamente esos 4 remedios. Que yo les aconsejo. Es un cambio, ¿no? Importante. Es un cambio importante. ¿Tienen muchos efectos secundarios, por ejemplo, alguno de ellos? O... Normalmente no tienen efectos secundarios, pero hay que irlos controlando. Y además, frente a la dimensión del episodio, a ver. Exacto. Y lo que yo aconsejo es que no se nublen, que sean ellos los que se encarguen de la medicación. Generalmente, en mi caso, por ejemplo, es mamá la que se encarga de toda la salud de mi papá, de Hugo. Sí, siempre es mamá la que le prepara los remedios, pero mi papá no sabe ni lo que toma. Creo que es parte de la rehabilitación que el paciente conozca los remedios que toma y para qué sirven, y que tenga anotado cuáles son los remedios. Claro. En un papelito, en la billetera, saber qué remedios toma y cuáles son. Yo tomo la pastillita azul, esa que sale del blister. Sí, todos toman la pastillita blanca, azul. Nosotros, los médicos, no tomamos los remedios. Entonces, por más de que me digan, tomo la pastillita roja, yo no sé cuál es la pastillita roja. Entonces, es muy importante o que tengan los nombres de los remedios o que sepan los remedios. Sí, la pastillita azul, que es la que indica el médico, no la pastillita azul que tiene otros efectos. Bueno, vamos a hablar de la pastillita azul también ahora. Vamos a ir hablando de todo eso. Porque eso también trae otra riesgos. Cosa, esto es, por más de que muchas veces ahora, con todo lo que es la tecnología, a la semana o menos están de alta. Y están de alta, como dijimos, físicamente bien, no les duele una pierna, no tienen una herida. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Y bueno, como que... ¿O qué es lo que no pueden hacer? Ellos físicamente se van a sentir cansados. Y es real, es como que les pasó una locomotora por arriba, porque tuvieron un estrés importante y lo tienen que tomar como eso. Es un estrés importante. Todo desde el punto de vista físico y psíquico. El enfrentarse a un CTI, el enfrentarse al riesgo de muerte, el enfrentarse a la gran secreción de adrenalina y noradrenalina que hubo en el cuerpo, genera un estrés. Entonces, hay que tomarse un mes, 3 a 4 semanas de reposición. Y eso es obligatorio. Olvidarse del trabajo, empezar a hacer una rehabilitación. En muchas mutualistas hay lo que se llaman las rehabilitaciones cardíacas, que eso es lo que yo más aconsejo, porque ahí empiezan un programa de educación física o de rehabilitación programada, acompañado por médicos y acompañados por psicólogos, porque ¿qué es lo que tienen? Tienen miedo a todo. Si subo una escalera, capaz que me pasa algo. Si hago un esfuerzo de más, capaz que me pasa algo. Entonces, el ir haciendo esas actividades acompañados
en un espacio médico y acompañado por un psicólogo, es lo que le va a permitir poder realizar actividades. Es curioso también porque hablamos de las actividades, ¿verdad? Y quizás una persona que está acostumbrada a hacer deporte, después tenga miedo a seguir practicando deporte y demás. Pero sin embargo, los infartos ocurren generalmente o bien temprano en la mañana, cuando uno está en reposo, ¿no? ¿Cómo es eso bien? Puede producirse en cualquier situación. En cualquier situación. Pero hablan de esas horas críticas también. Sí, eso a veces son por descargas vasovagales que pueden producirse o después de un ejercicio muy intenso también son momentos que se pueden producir porque son cuando se producen lesiones en la placa de ateroma. Eso puede ser en cualquier momento, ¿no? A veces en la mañana porque todavía no han tomado la medicación antihipertensiva y coincide con un pico de presión, un pico de presión arterial. Entonces, estábamos en lo que es la rehabilitación, con la rehabilitación empezando a realizar actividad y la van a ir realizando. Se aconseja que desde el primer día que lleguen a su casa empiecen a caminar lentamente, ir probando de a poquito, primero una cuadra, se van a sentir cansados, que escuchen a su cuerpo, que duerman 8 horas, que duerman siesta, que se vayan rehabilitando de a poquito y cualquier cosa rara que sientan que consulten a su médico. ¿Qué pasa cuándo pueden empezar a tener relaciones sexuales? Que es otra pregunta, porque mucha gente es gente joven y que tiene que empezar a tener relaciones sexuales porque es parte de la vida. Bueno, lo que se habla es que el ejercicio de una relación sexual es equivalente a subir 2 escaleras, dos paños de escalera. Entonces, no es un ejercicio físico tan intenso. Entonces, cuando un paciente con la rehabilitación cardíaca esté ya subiendo 2 paños de escalera, esté ya haciendo ejercicios de mediana intensidad, ya puede tener una relación sexual. Le tienen mucho miedo a que sea un esfuerzo físico muy importante, bueno, eso ya decimos que no, y miedo psicológico, hay veces que, y bueno, eso lo van a tener que ir hablando con la psicóloga. No vale hacer la escalera mecánica en este caso. No hay ninguna contraindicación después de un infarto para realizar relaciones sexuales. Pero es importante. Es importante además que lo hablen con su médico, porque si no lo hablan con el médico no va a saber poder hablarlo. Yo creo que lo mejor es tener un buen diálogo con el médico y plantearle las dudas, plantearle los medios. Pero si por ejemplo se tomaba algo, no sé, por decirte el Viagra, ese tipo de medicación después es compatible con... Todo... en la mayoría de los casos te diría que sí. Hay algunos casos en que no, pero en la mayoría de los casos que sí. Es con una medicación, que es con los nitratos. Con esos no se puede utilizar, pero solamente con un tipo de medicación. O sea, cuando yo hablo de cardiopatías, cuando hablo de infartos, cuando hablo de problemas al corazón, eso no es lo mismo a no usar Viagra. No es lo mismo. O sea, o Viagra o similares, ¿no? Entonces, porque yo haya tenido un infarto, porque yo haya tenido un problema del corazón, no quiere decir que no vaya a poder usar Viagra. Sí, mejor nitrato. Ahí va. Digo, Sildenafil, claro. Gracias. Que no vaya a poder usar drogas del estilo de sildenafil. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con el médico. Lo mejor es la conversación de cada caso, porque en cada caso va a haber situaciones diferentes. Además, el estilo de vida de cada uno que tendrá sus características y demás, ¿no? Y depende mucho de cómo estaba el corazón previamente y cuánto afectó al corazón ese evento. Porque si el infarto no produjo una muerte muy pequeña de ese tejido miocárdico, la persona va a poder tener una vida normal y no va a haber ningún problema. Claro, Alejandra, pero el tema ejercicio y el tema relaciones sexuales inciden en otro aspecto que creo que es fundamental posinfarto, que es el anímico. Bueno, el anímico es... ese pasa, pero el anímico es como que, ¿por qué me tocó esto a mí? Claro. ¿Y qué hago yo para que esto no me vuelva a pasar? Son todas cosas que hay que trabajar y bueno, y eso va acompañado. ¿Y cómo? Y muchas veces con la familia, con la familia, con terapia. Y bueno, y lleva también a lo que muchas veces se da y creo que tiene mucho éxito, es un cambio en el estilo de vida. Sí. Creo que los cardiópatas son los que logran mejores rehabilitaciones, porque son
los que logran después tener una vida menos sedentaria, dejan de fumar, se controla mejor la glicemia, son los que logran hacerlo, son los que logran mejor. Es mucho más el éxito que se logran en los cardiópatas que en los, por ejemplo, en los pacientes fumadores con EPOC. Yo hago un diagnóstico de EPOC y el paciente muchas veces sigue fumando. Hago un diagnóstico de un problema con una cardiopatía y el paciente con la cardiopatía logra dejar de fumar. O sea, yo siempre digo, los cardiólogos tienen mucho más éxito que nosotros los neumólogos. Y eso son los que el corazón decide, ¿no? Es el límite entre la vida y la muerte. Bueno, pero se muere más gente. Se muere más gente o la mortalidad por... Claro, pero quizás más de golpe, ¿no? Impacta más. Se muere más gente. Hoy por hoy la mortalidad por enfermedad respiratoria, por EPOC, está en aumento, cuando por problemas cardíacos viene en descenso. Pero bueno, la gente al corazón le tiene mucho respeto. Y me parece bárbaro. Lo que no me parece bárbaro es que no le tengamos el mismo respeto a las enfermedades respiratorias.